Continuación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos esta parábola. Érase un hombre rico que tenía un mayordomo y éste le fue acusado como dilapidador de sus bienes. Llamóle pues y le dijo: ¿Qué es esto que oigo de ti? Rinde cuentas de tu gestión. En adelante ya no podrás ser mi mayordomo. Entonces el mayordomo se dijo: ¿Qué haré? Pues mi señor me quita la gerencia. Para acabar no valgo, mendigar me causa vergüenza. Más hacer lo que he de hacer, para que una vez removido de mi gerencia, halle quienes me reciban en su casa. Llamó pues a cada uno de los deudores de su amo y le dijo al primero: ¿Cuánto debes a mi señor? Y éste le respondió: 100 barriles de aceite. Díjole: toma tu escritura, siéntate luego y escribe 50. Después dijo otro: ¿y tú cuánto debes? Y él respondió: 100 cargas de trigo. Díjole: toma tu obligación y escribe 80. Y alabó el amo a este mayordomo infiel por su previsión, porque los hijos de este siglo son en sus negocios más sagaces que los hijos de la luz. Así os digo yo a vosotros, haceos amigos con el inicuo dinero, para que cuando él os faltare, aquellos os reciban en las eternas moradas. Pueden tomar asiento. La epístola está tomada de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, nada debemos a la carne para que vivamos según la carne. Si vivís según la carne, moriréis. Mas si con el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Todos cuantos se dejan guiar por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. ¿No habéis recibido el espíritu de servidumbre para obrar todavía con temor? Habéis recibido el espíritu de adopción de hijos, en virtud del cual clamamos: Abba, Padre. El mismo espíritu testifica a una con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hijos, luego herederos, herederos de Dios y coherederos de Cristo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primero un aviso. El padre Jesús Becerra, que era compañero mío del seminario, era bastante más antiguo que yo. Cuando nosotros nos salimos de la reja, él ya era sacerdote, estaba destinado en México y falleció anoche, pasada la medianoche, de un cáncer de estómago. Él era sedevacantista, estaba trabajando de manera independiente, pero con Monseñor Morelo, allá en Guadalajara. Fue bastantes años compañero mío en la reja. Les pido una oración por él. Después, creo que la mamá del padre Benzi todavía sigue con cierta gravedad. Él me mandó un mensaje diciendo: Padre, rece para que tenga una buena muerte, o sea que parece que no hay vuelta atrás. Y también la que estuvo internada, no sé si seguirá, que yo la fui a ver en un momento antes de que la internen, es la madre de Constanza Lascano. Me avisó que estaba internada en terapia intensiva con una neumonía. Es una señora bastante mayor. Cuando le ofrecí lo de la extremaunción me dijo que sí, que me iba a avisar, pero después no me avisó nada. Supongo yo que debe haber vuelto a su casa, pero nunca están de más las oraciones. Con respecto a mi hermano, ayer Luján contó una noticia bastante con mucha esperanza, porque fue a visitarlo a un seminarista de la reja, es hijo de los Gallardo, de los García Gallardo, de allá de Pichimahuida, que él los conoce de que nacieron. Y aparentemente cuando Luján se fue ahí al baño, él no la vio. Rezó el Padre Nuestro, la de María Gloria, rezó el pésame y besó el crucifijo. No sé qué dijo, algo de la confesión, pero bueno, sepamos que las oraciones van surtiendo efecto y yo sabía que mi hermano
no puede morir sin los sacramentos. El otro día estuvimos con Juan en el hospital para ir a dar una extremaunción y al final la extremaunción se convirtieron en 2 extremaunciones. Todos estaban muriéndose en estado de coma. En ese caso, a mí me permite la moral dar bajo condición los sacramentos. Y yo pensaba, ¿no? Decía, pensar que yo, sacerdote, tiene un hermano obispo, no se me puede morir mi hermano así. Él hizo los primeros viernes desde pequeño, tiene el escapulario verde, entonces estoy totalmente convencido de que va a morir bien. Pero es verdad que el demonio hasta último momento está en la guerra continua para alejar a las personas de la fe. Yo pensaba precisamente en este evangelio que nos toca hoy: dame cuenta de tu administración, le dice este hombre rico a su mayordomo, que en realidad ese mayordomo somos cada uno de nosotros y que tenemos que dar cuenta de la administración de los bienes que hemos recibido de Dios. Son muchos. Esta parábola podríamos nosotros emparentarla o asociarla con la parábola de los talentos, que es tan importante tenerla muy en cuenta, y como la iglesia, vuelvo a decir, los domingos, que es el día que le toca predicar a los sacerdotes, siempre toca temas, fíjense, que hacen relación a nuestra santidad, a nuestra salvación, a nuestra administración con respecto a los bienes que hemos recibido. Por eso, así como hacen los economistas aquí en la tierra, en las cosas totalmente de dinero o de bienes materiales que tienen el haber y el debe, nosotros también debemos hacerlo muy seguido, porque va a llegar un día en que se nos va a llamar y se nos va a decir, dame cuenta de tu administración, y ya no va a haber posibilidad de arreglar todos los datos, sino que directamente vamos a rendir cuenta de lo que hicimos hasta ese momento. Por eso, una de las cosas que mejor tenemos que administrar, y es importantísimo que lo tengamos muy en cuenta todos los días de nuestra vida, es el regalo inmenso de la vida, pero en definitiva del tiempo que Dios nos da. ¿Por qué? Porque el tiempo, fíjense, pregúntense, y cuántos autores espirituales lo ponen para consideración nuestra. ¿Qué daría un alma que en este momento está condenada por tener un segundo de tiempo? Daría todas las riquezas que podría tener, las cosas terrenales, estancias, campos, dinero, bienes, fama, gloria, todo lo daría por ese segundo de tiempo, para poder decir en ese tiempo perdón a Dios y por lo tanto entonces salvar su alma. Una de las cosas que nosotros debemos administrar más que nada, porque es el bien primero, podríamos decir, de parte de Dios, es el tiempo que Dios nos da. El tiempo que nosotros contamos con Él como si fuéramos seres inmortales aquí en la tierra. No, mañana voy a hacer esto, dentro de 10 días, el año que viene, o dentro de 10 años voy a solucionar tal y tal problema. No contamos nosotros, bien lo sabemos, ni con un segundo de tiempo en el futuro. Todo depende de Dios, que por gracia de Él nos lo quiere dar. Con el tiempo nosotros podemos comprar la eternidad, que es para lo que hemos sido creados. ¿No? Nunca olvidemos el fin del hombre. Y después, ese tiempo lo debemos utilizar en la administración de nuestros talentos. ¿Cuáles son los talentos? Todo lo que Dios nos dio. Por lo pronto, principalmente el tema de la existencia, el haber sido cristianos, el haber sido bautizados, el haber sido, por lo mismo, ser hijos de Dios, como nos dice el apóstol San Pablo en la epístola de hoy. Nosotros no solamente somos criaturas de Dios, sino que por la gracia somos hijos adoptivos de Dios y por lo tanto podemos llamar a Dios Padre, porque tenemos la gracia santificante y la inmensa cantidad de gracias actuales que Dios constantemente nos da. Tenemos los dones espirituales, que son precisamente la gracia, las virtudes,
son los dones espirituales sobrenaturales. Y también tenemos los dones espirituales, que son la inteligencia y la voluntad. Unos la tendrán más aguda que otros, pero todos la tenemos en relación de que fuimos creados para salvarnos y Dios a todos nos da la oportunidad de la salvación. Uno de los gritos más desesperantes de la persona condenada es el saber que era tan fácil el salvarse y no quiso utilizar los medios que Dios le dio. Después tenemos los dones naturales, que, como les dije recién, la vida, la comprensión, la salud. Y también tenemos los bienes terrenos, que aquí podemos utilizarlos. Y con eso termina la parábola de hoy. Adjudíquense, amigos, en la otra vida, por medio de las riquezas de iniquidad, dice, porque la mayoría de las veces la riqueza, el dinero, los bienes temporales sirven más que nada para ofender a Dios generalmente. Nosotros que somos cristianos y que tenemos una visión sobrenatural de la vida y de la vida futura, sabemos, por ejemplo, el valor de la limosna. Yo siempre digo, aquí no es que no quiera hablar de la limosna, no lo hablo para invitarlos a dar limosna, porque me consta que son bien generosos siempre en todo lo que ha sido, desde que nosotros llegamos, la compra del terreno, la construcción de la casita, y en el futuro será la construcción de la capilla. Pero siempre entiendan el valor de la limosna. Ustedes lo dan por un fin sobrenatural, y eso es muy importante, porque si ustedes dan una limosna por solamente un amor natural, a un pobre, a un lisiado, a un enfermo, bueno, eso va a tener solamente un premio natural. Pero en cambio, si ustedes lo hacen por amor de Dios, con amor sobrenatural, y les cuento una anécdota. Una vez conocí en un geriátrico que iba cerquita del seminario, había 100 viejitos ahí internados, y estaba la dueña que me abrió las puertas para que yo pudiera atender a los viejitos que estaban en peligro de muerte. Bueno, no había forma de hacerle entender a esta mujer de que ella me decía, padre, yo los amo, los viejitos, los quiero muchísimo, pero tiene que amarlos por amor de Dios, con un fin sobrenatural. No, ella los amaba por una cuestión de puramente natural. No digo que esté mal, está mal en el sentido que podría ser una obra que depende muchísimo más en el sentido del mérito que gana, porque se hace por amor de Dios, se sobrenaturaliza. Acuérdense que la naturaleza humana ha sido elevada al orden sobrenatural, y entonces ya, en cierta manera, se convierte en mala esa actitud de amar solamente a la persona por la persona misma. No, el motivo tiene que ser un motivo sobrenatural, y en este caso es el amor de Dios. La limosna cubre innumerable cantidad de pecados, dice la Sagrada Escritura. Estuvimos hablando en la semana, leyendo sobre el purgatorio, y aunque todos sabemos bien todo este tema del purgatorio, qué limosna más grande, más hermosa. Invertir ese dinero, que es físico, es un papel que se puede quemar y ya no sirve para nada, invertirlo en el cielo, y va a tener un valor que se va a gozar por toda la eternidad. O sea, ese papel que tantas veces sirve para hasta crímenes aquí en la tierra, se convierte en la intención de una misa para ayudar a las almas del purgatorio, que estuvimos hablando de cómo claman ellas allí, no pueden rezar por ellas mismas, están pidiendo siempre una cosa que impresionó, lo deben saber, pero los dolores del purgatorio normalmente son más que todos los dolores de la tierra. Incluso los comparaba Luis de la Puente con los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo en su sagrada pasión, los dolores del purgatorio. Entonces, qué mayor obra de caridad, qué mejor manera de administrar nuestros bienes que ayudar a las almas del purgatorio. Y acá vengo a una cuestión puramente práctica. Ahí pusimos en la caja, que antes era limosna para juntar dinero para la iglesia, pusimos para intenciones de misa de las almas del purgatorio.
Ustedes saben que los sacerdotes no tenemos sueldo, vivimos de la caridad. La intención de misa, esto es como un excursus del sermón, la intención de misa, la limosna que dan por intenciones de misa, es lo que usa el sacerdote para sus gastos personales. Normalmente, tanto el padre Gabriel, el padre Carlos, Monseñor y yo directamente lo ponemos todo en un fondo común, que es lo que se junta en las limosnas, en las donaciones que nos puedan hacer, y usamos de ese dinero también cuando tenemos alguna necesidad. Pero los padres, a medida que se van independizando de alguna forma, le vamos dando esa intención de misa. Eso está estipulado que es un sueldo de un día de un obrero. Entonces, claro, a veces las personas, yo entiendo que en la pobreza o en las necesidades económicas que se están pasando hoy, quieren encargar una misa y les resulta mucho dinero, por ejemplo, hablar de 15.000 o 20.000 pesos ahora, que es lo que gana un peón. Entonces, pusimos para que todos puedan hacerlo con gusto. Yo creo que la mejor forma de pedir intenciones de misa, que las podemos pedir siempre, todos somos esclavos de la Virgen, y siempre, acuérdense, que estamos condicionados a la voluntad de la Virgen en el sentido, yo puedo rezar por mi madre, pero a condición de que la Virgen no quiera usar esa oración para otra cosa. Yo puedo pedir esto, una intención de misa por mi primo, también está condicionada en cierta manera a la voluntad de la Virgen, porque voluntariamente lo hicimos así. Bueno, tengo 1.000 pesos nada más, lo pongo en la cajita. Tengo 2.000 pesos, lo pongo en la cajita. Dios y la Virgen, que es nuestra administradora en el cielo, sacerdote cuando junta lo suficiente para una misa, va a anotarse una misa por las almas del purgatorio, y de alguna forma estamos colaborando todos en la medida de sus necesidades, de sus posibilidades, mejor dicho, y de su generosidad también, a una obra maravillosa, que es una de las mejores formas de administrar nuestro dinero para que cuando nos toque rendir cuentas delante de Dios, podamos recibir aquella bendición. Venid benditos de mi Padre, a gozar del cielo que les tengo preparado. Porque tuve hambre y me diste de comer, a esas pobres almitas del purgatorio. Tuve sed y me diste de beber, a esas pobres almitas del purgatorio. Y va nombrando las distintas obras de misericordia, corporales, fíjense, las corporales, nombra ahí nuestro Señor mismo cuando nos habla de ese juicio final que vamos a tener. Pero a su vez, todos vamos a pasar por lo que se llama el juicio particular. ¿Cuándo? Eso lo sabe solamente Dios. ¿Sí? Entonces, las cuentas deben estar al día, siempre, al día. Este mal administrador dijo, yo ya sé lo que tengo que hacer. Y empezó a actuar con esa prudencia humana, puramente humana, pero nosotros tenemos la prudencia, virtud sobrenatural que nos infunde Dios y por la cual sabemos lo que tenemos que hacer. Si vivo en pecado, salir del pecado. Si ya he logrado vencer el pecado, ir creciendo en virtud, El haber más que el debe. Porque en la balanza, los platillos, todo, absolutamente todo, dice nuestro Señor, vamos a rendir cuenta de hasta la última palabra que digamos aquí en la tierra. Debemos tener entonces, ser buenos administradores, que en definitiva es buenos cristianos. Y mejor manera de asegurarse amigos, como dice nuestro Señor en esta parábola, del otro lado, que nos reciban en la entrada del cielo, es esa cajita, las almas del purgatorio. Pidamos a la Santísima Virgen entonces que nos dé siempre, o nos siga dando, porque les digo, acá no se ve tacañería en ese sentido, pero sí, siempre pensemos lo que es superfluo, y no solamente lo que es superfluo, porque es como dar de lo que me sobra, no, demos también de lo que nos cuesta, de lo que nos sirve para nosotros, porque son almas, como decía Luis de la Puente, si yo viera un amigo en una hoguera quemándose y me gritara que lo ayudara y pudiera yo echar un balde de agua para sofocar ese fuego y no lo hago, tenemos mucho que poder hacer con valor sobrenatural y valor al 100, por lo tanto mérito sobrenatural para gozarlo para siempre.
Ave María Purísima. Desde ahora, Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.